Y quiero seguir hablando acerca de los espíritus religiosos. Y hoy voy a hablar del espíritu de la división. Y el propósito de este espíritu es impedir que la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, versículo 9, sea cumplido. Jesús le dijo al Padre: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, por tu iglesia. Protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como estamos nosotros. El propósito del enemigo también es impedir nuestra oración, porque él sabe que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo con respecto a cualquier cosa, será respondida esa oración por nuestro Padre que está en el cielo. Por eso él quiere dividir matrimonios, él quiere dividir iglesias. Jesús dijo en Mateo 18:19: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Fue a Julio César el que se le atribuyó la famosa frase: divide y reinarás. Y significa que si nuestro rival, si nuestro enemigo o si nuestra competencia está dividido, nosotros podremos conquistar ese terreno, ese territorio, esa empresa o lo que sea. Jesús dijo en Marcos 3:24: un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Una nación dividida acabará destruida. Y luego dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces el enemigo quiere dividir. Y en primer lugar, él quiere dividir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios somos todos los cristianos, los que creemos que Jesucristo es el único camino, es el único Salvador. Aunque tengamos interpretaciones diferentes, somos el reino de Dios. Bautistas, metodistas, pentecostales, católicos, asambleas de Dios, manantial de vida eterna, el lugar de su presencia, lo que sea. Somos cristianos y el plan del enemigo es dividirnos. Y nosotros le damos lugar al diablo cuando hablamos mal de otra iglesia. Y detrás de eso está el espíritu de la división. Pero lo segundo que quiere hacer el enemigo es dividir iglesias. Y este espíritu entra a nuestras vidas o a nuestras iglesias cuando no estamos de acuerdo con la manera en la cual se hacen las cosas en nuestra iglesia. A cada iglesia Dios les ha dado una estrategia. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con la visión, con la estrategia. Porque división es lo mismo que tener dos visiones. No se puede tener. Hay que estar de acuerdo. Pero también entra una iglesia cuando hablamos mal de la iglesia, cuando hablamos mal de personas de la iglesia, cuando hablamos mal acerca de la manera en la cual se hacen las cosas. Pero también entra cuando enseñamos doctrinas falsas o doctrinas diferentes a las que se cree en esa iglesia. Porque como dije antes, cada iglesia tiene su doctrina. Nosotros somos pentecostales, carismáticos. Entonces cuando usted habla mal de las lenguas o de la alabanza o lo que sea, usted está hablando mal de la doctrina de este lugar. Entra también el espíritu de división cuando formamos bandos en una iglesia, los que están a favor de esto o los que están a favor de esto u otro. Cuando no perdonamos, cuando nos rebelamos.
Y lo interesante es que este espíritu de división ha estado metido en la iglesia desde el principio, desde Hechos capítulo 6. Recién inició la iglesia cristiana. Dice allí, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Resalto esa palabra porque eso genera la división, cuando hay muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban. La queja es una puerta abierta al espíritu de división. Se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo, es que a ellos los atienden mejor que a nosotros. Ya había división por bobadas. Y esto sucede cuando permitimos división por nuestras opiniones políticas o por nuestros equipos de fútbol o lo que sea. Es un espíritu de división. Y por eso a través de Pablo el Señor nos dice en 1 Corintios 1:10, les ruego que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces los que tratan de traer otro propósito, otra visión a la iglesia, están dividiendo la iglesia, aunque sea bueno lo que estén trayendo. ¿Por qué? Porque no están honrando ni respetando lo que Dios nos ha dado. Pues algunos me contaron de las peleas entre ustedes. Es que algunos dicen, oh, yo soy de Pablo. El otro, ay, yo soy de Apolo. Y el otro, yo sí soy de Cristo. Él les ganó a todos. Pues esto sucede cuando, ay, a mí me gusta es como predica Natalia. A mí lo que me gusta es Orlando. No, yo lo que quiero es Pelufo. No sean nenas. Entonces el espíritu de división. Y Pablo dice, ¿acaso yo morí en la cruz por ustedes? También en Romanos 16:17 dice, tengan cuidado con los que causan divisiones al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñaron. Cualquier persona que enseña algo diferente a lo que yo enseño está generando división. Y dice, tengan cuidado con ellos. Manténganse lejos de ellos, porque no sirven a Jesús sino a sus propios intereses. Con sus palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Nosotros no todos estamos de acuerdo con nuestras interpretaciones, pero tenemos que honrar la interpretación de cada iglesia. Lo importante son las verdades absolutas. Eso sí, no es negociable. Pero en tercer lugar, el enemigo quiere dividir relaciones estratégicas. Y es que a través de la historia de la iglesia cristiana, Dios ha unido ciertas personas para extender su reino. Y es increíble ver el resultado cuando esas personas estaban unidas, cuando el pastor estaba unido con el evangelista, cuando el evangelista estaba unido con el maestro. El fruto era impresionante. Y el enemigo sabe cuáles son esas relaciones estratégicas y hace todo por romperlas. Y esto sucede cuando el líder de alabanza, por ejemplo, no soporta ser el segundo o estar bajo la sombra de su pastor y se va. O esto también sucede cuando el líder de alabanza o el predicador empieza a tener más protagonismo que el pastor. Y para un pastor inseguro, eso es algo muy difícil. Y empieza a hacerle la guerra. Pero también para otros, cuando les llega el éxito, es muy difícil de manejarlo. Y comienzan la manipulación. Y entra el espíritu de división. ¿O qué cuando el evangelista, que era el que atraía a las multitudes, y algo así sucedió en los años 50?
uno de los hombres más usados por Dios. Los milagros eran impresionantes. La revelación que Dios le daba mantenía fascinada a la gente. Pero su corazón se dañó el día en el cual entró al lugar en donde estaban contando las ofrendas que la gente daba en sus campañas. Y él entró y dijo: ese dinero es mío, porque yo soy el que atraigo las multitudes. Yo soy el ungido del Señor. Yo soy el que tiene factor X. Puro cuento. ¿Por qué? Porque él no honró los que organizaban sus eventos. Él no honró los maestros que mantenían pura la doctrina, y los sacó de su equipo. Y de manera impresionante, al siguiente mes, las multitudes dejaron de ir. Y él no lo entendía, porque Dios seguía usándolo en milagros. Pero es que detrás de esto vemos que Dios une equipos. Jacobo, Juan y Pedro y otros. Relaciones estratégicas que el enemigo siempre va a tratar de dividir. ¿O qué con respecto al pastor al cual le llegaron chismes acerca de su copastor o su pastor ejecutivo? Y esos chismes dañaron su corazón y él nunca probó si eran verdad. Simplemente creyó. Y hoy, tristemente, uno de los ministerios más grandes a nivel mundial se estancó hace más de 15 años, porque Satanás logró dividir las dos personas principales que estaban allí arriba. Esto no es un juego. Satanás quiere dividir relaciones estratégicas. ¿O qué con respecto a la familia del pastor, que empezó a tener celos del éxito que otros estaban teniendo en la iglesia? Y comenzó el ataque. ¿O qué también con respecto al esposo de esa mujer ungida, de esa mujer que Dios estaba usando tremendamente? Pero ese esposo fregó tanto hasta que la sacó de la iglesia. Y hoy su ministerio ya no es para nada comparado a lo que Dios le tenía mientras estaba bajo esa iglesia. ¿O qué con respecto al pastor, que de repente pensó que no necesitaba a los de la alabanza, que no necesitaba a los predicadores que Dios le había dado, que no necesitaba a los voluntarios de la iglesia, que no necesitaba a los líderes de los grupos de conexión? Porque algunos creen que solo sobre ellos está la unción, y no es así. Está sobre la iglesia. ¿O qué con respecto a la lucha de poder entre esposo y esposa, que termina destruyendo matrimonios y acabando esas relaciones estratégicas? Pues esto no es algo nuevo. Esto es parte de nuestra humanidad. La Biblia dice en Marcos capítulo 9 que durante todo el día Jesús y los discípulos caminaron por Galilea, y cuando finalmente llegaron a Capernaum, Jesús se volteó y les dijo lo siguiente: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Igualitos a nosotros. Ay, yo soy más importante porque a mí me sigue más gente. Ay, yo soy más importante porque cuando yo canto no sé qué bobada. No sean ridículos. Es el espíritu de la división. Yo también encuentro en la compañía de profetas del Antiguo Testamento celos por la relación que Eliseo tenía con su mentor, el profeta Elías.
Y por eso cuando se acercaba el tiempo de su muerte, comenzaron ellos a burlarse en 2 Reyes capítulo 2 versículo 3 y le decían: ay, ¿sabías que hoy el Señor te va a quitar a tu amo y te va a dejar sin guía? Lero, lero. Y Eliseo los mira y les dice: lo sé muy bien, cállense. Y quién sabe qué más les dijo ahí. Y este bullying o este matoneo siguió hasta que el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Y en ese momento se dieron cuenta: wow, porque él recogió el manto y golpeó el río. Dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y de manera milagrosa el río se abrió en dos. Y dice la Biblia en 2 Reyes 2:15: cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías se había posado sobre Eliseo. Y de manera inmediata fueron y se inclinaron diciendo: aquí estamos, somos tus servidores. Pero lo que vemos aquí es la división. También en el Nuevo Testamento encuentro la división entre Pablo y Bernabé. Y Bernabé fue de aquellos que buscaban a las personas que los demás rechazaban. Por eso Bernabé tomó a Pablo cuando nadie lo quería y lo formó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Y los dos tuvieron el primer viaje misionero. Pero luego en Hechos capítulo 15 versículo 36 dice que Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero dice aquí, Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. Pablo dijo: con esa nena yo no voy a ningún lado. Es un cobarde. Yo necesito conquistadores. Él no entendía el corazón de Bernabé. Y esto dice que la pelea fue tan tenaz, su desacuerdo fue tan intenso, que se separaron. Ahora, en este caso, Dios lo dispuso para bien. Tomó a Juan Marcos y lo siguió formando. Y Pablo se fue con Silas. Pero no siempre las cosas salen bien. Romanos 8:28 dice que Dios dispone aún nuestros errores, a nuestras divisiones para bien, pero no siempre es así. Yo conozco historias tristes de iglesias o de personas que al dividirse dejaron de ser lo que eran cuando estaban unidas. Porque todos necesitamos a los demás. Yo necesito a mi esposa, yo necesito a mi familia, yo los necesito a ustedes. No podemos permitir el espíritu de división.